Hola, muy buenos días, Dios les bendiga ricamente, gracias por acompañarnos. Continuamos en nuestro estudio aquí en la primera carta a los Corintios. Es necesario reconocer y entender que el apóstol Pablo está escribiendo a la carta de Corintios para corregir la división que había entre ellos, que buenos días Elmer, buenos días Sofía, Jorge, bendiciones, gracias por acompañarnos. Es necesario reconocer eso, que el apóstol Pablo está enfrentando la división que había en la iglesia, ya que los hermanos llegaron a actuar a mí, comenzaron a actuar en realidad como carnales, ya que comenzaron a abrazar y a etiquetarse, por así decirlo, de que yo soy de Pablo, unos decían, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro, y así sucesivamente, y creo que, amén, sí, Dios ha sido bueno y su misericordia es para siempre, amén. Jorge, Sofía, este, en ese sentido, ¿no? Y lo vemos en el día de hoy, está palpable esa realidad en nuestras vidas, en la iglesia, por así decirlo, en nuestros tiempos. Vemos que la iglesia en realidad hoy en día las personas se etiquetan por su denominación, según el ministerio en el cual ellos están creciendo en la fe, en el evangelio. Y es verdad, los de la iglesia, ¿cómo se puede decir? La iglesia conservadora, la iglesia fundamental, la iglesia que se aferra aún el día de hoy a las doctrinas de lo que la palabra de Dios declara, está en división contra la iglesia o en separación, ¿verdad? Separados de las creencias, ah, por así decirlo, pentecosteses o pentecostales. Ah, y eso hace una gran diferencia entre una iglesia y otra. Mucha gente que no asiste a una iglesia a mí me ha dicho que, pero hay muchas iglesias, ¿verdad? Y la mera verdad ya no saben ni a cuál irle, porque detrás de todo creo que ese es el plan de Satanás, meter división en el cuerpo de Cristo para traer confusión, para hacer de tropiezo aquellos que quieren verdaderamente buscar de Dios, conocer y entender el Evangelio de Dios, tener la seguridad de que tienen la salvación de su vida, de que Dios les puede perdonar sus pecados, para que nunca vengan a Cristo. Y nosotros lo permitimos dejándonos arrastrar por todas estas creencias y costumbres religiosas que abrazamos y las defendemos a capa y espada. Es una realidad y es triste en realidad la situación de la iglesia hoy en día. Yo mismo aquí sé que he hecho la diferencia entre un ministerio y otro. He hablado mucho acerca del movimiento de las lenguas, cómo las practican hoy en día en los diferentes ministerios. Y en realidad, muy poca Biblia tienen o muy poca doctrina bíblica que soporte en realidad de la manera de que ellos practican hoy en día las lenguas en los diferentes ministerios. Yo mismo sé que por esa distinción se pudiera decir que estoy dividido de esas denominaciones. He puesto ejemplos de cómo este, pastores de otros ministerios en ese sentido no toman como si fuera una doctrina diferente, un evangelio diferente, el tener algo que ver con otra denominación que no cree o no practica
las costumbres religiosas y denominacionales. Esto es lo que el apóstol Pablo ha venido enfrentando y ha venido exhortando y ha venido corrigiendo en la iglesia. Estamos en el capítulo ¿qué era? 6, y sigue el apóstol Pablo corrigiendo los asuntos que se estaban dando en la iglesia cuando él escribió esta carta. Les llegó la noticia a Pablo que un cierto hermano, entre comillas, cristiano, ahí en la iglesia de Corinto, estaba teniendo relaciones, o tenía, dice, la mujer de su padre. Lo más seguro es que esta persona estaba cometiendo ese acto inmoral de fornicación, ya que se estaba metiendo íntimamente con la mujer. No dice si era su esposa de su papá o de su padre, no dice que si estaban casados o no, simplemente dice que era la mujer de su padre, que si era su amante, que si era solamente una concubina, no dice la escritura, pero lo que sí declara es que la mujer que su padre tenía por mujer para estar en intimidad con ella, este hombre se andaba metiendo con ella sin importarle que era la mujer de su padre. Y el apóstol Pablo en realidad les llama la atención porque la iglesia no hacía nada al respecto. Se gloriaban de su fe, se gloriaban de estar en el evangelio, se gloriaban de ser la iglesia de Jesucristo, pero estaban permitiendo estas cosas, y el apóstol Pablo les llama la atención y les reprende y no les dice que no deberían de haber juzgado ya a esa persona, ¿verdad? Y dice que él ya ha decidido por medio de oración entregarlo a Satanás para destrucción del cuerpo, a fin de que el alma de esta persona o el espíritu sea salvo. En realidad es un asunto bien serio, bien delicado lo que el apóstol Pablo está tocando, y esa es la situación, ¿no? En otra parte ahí dice que no juzguemos, que le dejemos todo el juicio a Dios. Pero llegamos ahora a una parte donde habla de juzgar, habla de que, ¿verdad? Les dice, hace una pregunta, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Sí? Y habla también aquí de juzgar. Sí, después, acá en este pasaje que vamos a ver hoy, sigue el problema y cosas, asuntos ahí en la iglesia que el apóstol Pablo los enfrenta, ¿verdad? Vamos a ver vamos a ver nuestra lectura. Miren, dice el capítulo 6, pero me recuerdo que no hemos orado. Vamos a orar bien breve. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu favor. Te pido, bendito Dios, que nos guíes a través de tu palabra, que nos ministres y que seas tú, Señor, guiándonos a la luz de tu palabra, Señor. Permíteme, Señor, el poder exponer tu palabra lo más fiel que pueda, Señor. Con la guianza de tu Espíritu Santo, reconozco que no soy un teólogo, Señor, que no soy un fariseo de fariseos. Padre, ayúdame. Ten misericordia de mí, Señor, y guíame. Necesito doble porción de tu Espíritu Santo, y que toda la gloria y la honra sea para ti. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dejen y le apago acá porque
comienzan las notificaciones y está haciendo ruidos. Ok, estamos ahí. Vamos, dice, litigios o pleitos, ¿verdad? Que entre los hermanos querían arreglar delante de los incrédulos. Dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Aquí esta interpretación está un poquito fuera de sentido. En realidad dice, ponéis para juzgar a los que no tienen nada que ver con la iglesia o a los que no son hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque más adelante lo va a confirmar acá. Y les dice, ¿verdad? O sea, dice, ponéis para juzgar a los que no tienen nada que ver en la iglesia o que no son hermanos en Cristo. Para avergonzarlos lo digo. Pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es delante de los incrédulos, o sea, delante de los que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, delante de los incrédulos, de las personas que no son hermanos en Cristo, que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, ya esto está mal, ¿no? Habiendo pleito entre hermanos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, dice de antemano, eso ya es un asunto que está mal, están mal si hay pleitos entre vosotros. Porque Jesucristo mismo, acuérdense qué dice Jesucristo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se tienen amor unos a otros. Y si hay pleitos entre ellos, si se llevan a juicio, si van a juicio delante de los incrédulos, en realidad tienen el amor de Cristo en ellos, en realidad es la iglesia de Jesucristo, en realidad es el cuerpo de Cristo. Cristo no nos llama en realidad a esto, sino que debemos de tener amor unos por otros en el cuerpo de Cristo. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Vamos a ponerlo de esta manera. Jesucristo dice que si alguien te hiere en la mejilla, vuélvele también la otra. Que si alguien quiere tomar de ti la capa, o verdad, algo de ti, dale también la capa. Si alguien te obliga a ir con él 1 milla, ve con él 2. ¿Sí? Y tiene sentido porque dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Si alguien te abofetea en 1 mejilla, ponle la otra. O sea, súfrelo, aguántalo, ¿verdad? Por amor a Cristo, ¿no? Ya ni siquiera por amor a la vida de uno. Porque, ¿por qué no sufrís más bien aquí? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Sí? Si alguien te obliga, dice Jesucristo, si alguien te obliga a ir con él 1 milla, ve con él 2. ¿Sí? Sufre ser defraudados y ve con él doble distancia de lo que él te pide. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos.
pero ustedes son los que les dan la cachetada, ustedes son los que obligan a los hermanos mismos en Cristo a hacer estas cosas, ¿no? A mí, mirándolo a la luz de la palabra, podemos darle un sentido más amplio para poder ver en realidad la situación de lo que estaba sucediendo. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, cuando no debe de ser así. Cristo dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Y en realidad, si había estas cosas, estaban dando testimonio de que no son los discípulos de Jesucristo, de que no son en realidad el cuerpo o la iglesia de Jesucristo. Para vergüenza nuestra, si hay esas cosas en la iglesia el día de hoy entre nosotros, y sí que las hay, hermanos. Pero como dice el apóstol Pablo acá, ¿qué no hay? Dice, ¿verdad? Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto entre los incrédulos. Creo que si Pablo nos hiciera esa pregunta, le diríamos: hermano Pablo, es que tú no sabes. En estos tiempos no puedes confiar. Nosotros no tenemos confianza ni siquiera en el pastor, porque no es un hombre recto, no es un hombre, predica muy bien, expone muy bien la palabra, pero su vida en realidad da otro testimonio, es otra persona ya en su vida real. Yo de mi parte, yo creo que si Pablo me preguntara eso, yo le diría: oiga, hermanos, que la mera verdad, yo no puedo confiar en el pastor, no porque está predicando ahí. Fíjese, su vida es esto y esto y esto. Sus frutos en realidad no dan testimonio de que es un verdadero siervo del Señor. Y estamos en esos tiempos en realidad. Yo creo que yo de mi parte, yo sí le diría al apóstol Pablo: mi hermano, en realidad no hay ni siquiera uno. En la iglesia nadie es confiable. Por aquí te dan la mano y en cuanto te das la vuelta te dan una puñalada en la espalda. Ya andan hablando de ti. Y eso, en realidad, ¿dónde está el amor de Cristo en la iglesia el día de hoy? Porque son cosas aplicables a nuestras vidas, y hay muy pocos siervos, hay muy pocos pastores, pero sí los hay, en los cuales puedes confiar y puede uno hablar y arreglar asuntos tan sencillos, tan simples, ¿verdad? De cosas sencillas de la vida real, de la vida cotidiana, que tenemos problemas entre personas, porque somos seres humanos y los problemas ahí van a estar. Pero hay pocas personas que pueden ser confiables, que en realidad están en un ministerio, pocos pastores que en realidad puedes ir con ellos y arreglar asuntos entre hermanos en Cristo, llegar a soluciones. Hay pocas personas confiables en los ministerios el día de hoy, aún por muy bonito que prediquen, porque si hay personas que predican y emocionan a la gente y tremendos mensajes que avientan, pero en realidad en su vida cotidiana, en su vida diaria, dan un testimonio totalmente diferente. No practican lo que predican, y en realidad serían personas que no se pudiera confiar, no se pudiera ir a arreglar un asunto así entre hermanos delante de algún ministro de nuestros tiempos. Muy pocos en realidad. Y yo conozco varios pastores, yo conozco tanto hispanos este, como americanos, que creo que sí tengo la confianza para ir y buscar el consejo de ellos para llegar a un acuerdo con alguien, para hablar, para confrontar o para arreglar algún problema que hubiera entre los hermanos. Creo que sí tengo, quizás los puedo contar con una mano, pero sí conozco pastores que confío en ellos,
Pero hay otros que se dicen ser pastores y su vida da testimonio de otra cosa totalmente diferente. Y por causa de aquello yo le diría al apóstol Pablo, oye, pues, en qué siglo vives, verdad? Ya estamos en el siglo XXI y no te das cuenta que ese tipo de personas no se encuentran, son escasos, son nulos en la iglesia de Cristo. ¿Sí? En una ocasión, no, mejor ni me meto por ahí, me quedo así, lo dejo en paz, pero sí hay personas que no se puede confiar. Ah, sí, sí, debemos de tener mucho cuidado. Y aquí el apóstol Pablo les está llamando la atención, porque si Cristo nos manda y nos dice que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, ¿verdad? Y aquí estos hermanos están dando testimonio de que no son en realidad discípulos de Jesucristo, que no son su iglesia, que no son su pueblo, porque andan en pleitos, se llevan a corte, van delante de los incrédulos, ni siquiera buscan arreglar el asunto entre los hermanos de la iglesia, buscar en realidad un consejo espiritual, una ayuda, un favor del Señor, ¿verdad? Así que dice acá en el versículo 7, así que por cierto, es ya una falta, o sea, ya ustedes están mal al andar con pleitos entre vosotros mismos, ¿verdad? Así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre ustedes mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y es como les decía, si Cristo nos manda que si alguien te pega en la mejilla, ponle también la otra. Y aquí no, aquí entre los hermanos, entre ellos mismos se abofetean uno al otro, ¿verdad? Pleitea, pero él es el que abofetea a su hermano. Y bueno, es una cosa muy seria. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Quizás haya muchas personas que este pasaje lo ignoren o lo querramos ignorar, pero está muy fuerte, ¿sí? Miren lo que dicen. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, esto es los inmorales sexualmente, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de ustedes, ¿verdad? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es una realidad y creo que debemos de ser sinceros con nosotros mismos. Creo que debemos ser sinceros con nosotros mismos porque esa es una realidad. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos, hermanas. La injusticia, ¿sí? Los injustos, dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hablando de injusticia. La injusticia va desde si tienes un negocio y no eres justo con tus precios, o si tienes un negocio y ofreces un servicio, ¿verdad?, al público, a tus clientes, y no eres
justo en realidad con tu servicio, ¿verdad? Ofreces un servicio más pobre, de menos calidad, a comparación de lo que están pagando tus clientes. Eso es injusticia, mi hermano. No solamente es injusticia cuando el, el rico le quita el pan a la viuda o al huérfano, ¿verdad? Esa es injusticia en realidad. La injusticia cubre en muchas áreas de nuestras vidas. Y yo creo que debemos de analizar, y si hay raíz de alguno de estos pecados en nuestras vidas, si hay alguna de estas cosas en nuestras vidas, debemos de arreglar el asunto delante del Señor, porque la palabra de Dios dice que no entrarán en el reino de los cielos los que hacen estas cosas. Que no nos encontremos hallando alguna de estas cosas en nuestras vidas. Me viene a la memoria el testimonio de un hermano en Cristo allá en México, que antes pastoreaba y estaba bien entregado, predicaba en diferentes iglesias y todo, y mejor no se alejó de Cristo, pero mejor se alejó de esos hermanos, porque me platicaba que en una ocasión, si no me equivoco, era de esta manera, que en una ocasión estaba ahí entre hermanos de la iglesia, ¿no? Y estaban comiendo en un lugar, y que vino otro hermano ahí y se comenzó a besuquear un hermano con el otro hermano ahí, y supuestamente son hermanos en Cristo, y comenzaron a hacer estas cosas que dice aquí, ¿no? Que ni los afeminados ni los que se echan con varones entrarán en el reino de Dios. Es algo bien serio en realidad de considerar que no haya alguna de estas cosas en nuestras vidas. Dice, otra vez voy a leer todo el versículo 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí está. Sí, dice, no erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, toda persona que usa y practica la inmoralidad sexual en todos los aspectos, desde la pornografía, desde la masturbación, desde la inmoralidad entre un hombre y una mujer, todo eso entra en la rama de la fornicación. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicienses, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Sí. Ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, pero lo más duro es los adúlteros, los afeminados y los que se echan con varones. Mi hermano, mi hermana, hay, supuestamente, lo digo entre comillas, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Cristo, en la iglesia cristiana, hay parejas ya homosexuales en diferentes lugares que se dicen que son la iglesia. Tengamos cuidado. Estamos en tiempos bien peligrosos. El amor de muchos, la fe de muchos se está enfriando. El amor a las cosas de Dios en muchos en realidad se está enfriando por todas esas cosas que hay en la iglesia. Y Satanás está ganando mucho terreno, hermanos. Porque detrás de todo eso es Satanás, que está ganando mucho terreno en la vida o en el terreno de la iglesia. ¿Sí? Les dice Pablo, ¿verdad? Estas cosas de las que nombró arriba, dice, ustedes eran algunos de ellos, mas ahora habéis sido salvos, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
¿sí? Ya habéis sido lavados. Acuérdense que dice el apóstol Juan en una de sus epístolas, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo si en verdad nos hemos arrepentido de nuestra vida de pecado. ¿Sí? Hemos sido santificados al perdonar Dios nuestros pecados por la sangre de Cristo, al quitar Él, el Cordero de Dios, al quitar nuestro pecado de nuestras vidas, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, y cuando nosotros reconocimos nuestra maldad y nos arrepentimos, la sangre de Cristo nos ha santificado si es que en verdad nos hemos arrepentido y hay santidad en nuestras vidas, no porque ya vivimos una vida perfecta, una vida santa, una vida justa, recta, sino porque hemos creído en la maldad de nuestras vidas y la sangre de Cristo nos santifica delante de Dios. Y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y hemos sido justificados, la palabra de Dios testifica que fuimos justificados en su resurrección. Amén. Esto es una verdad, confirma el Evangelio. Aquí llega a otro tema, ¿verdad? Glorificar a Dios en vuestro cuerpo. Acuérdense, ya nos dio una lista de pecados acá, que los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, el adulterio, la fornicación, los afeminados, el borracho, todo tiene, estas tienen que ver con el cuerpo, ¿sí? Los adúlteros, los afeminados, los fornicarios y los borrachos tienen que ver con el cuerpo, y aún los maldicienses, porque son personas que hablan palabras obscenas, palabras groserías, y es su lenguaje de ellos, ¿no? Llegamos a esa otra parte. Debemos de considerar lo que el apóstol Pablo está tratando. Sí, debemos de recordar lo que el apóstol Pablo está tratando desde el propósito de la carta. Está hablando acerca de la división de la iglesia. El enfoque principal es ese, los asuntos y la división que había en la iglesia. Teniendo eso en mente, ya ven que unos decían, no, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos, o de Pedro, o bueno. Y en realidad en nuestros días de hoy estamos en lo mismo, ¿no? Y sí, estamos en lo mismo. Hay división en la iglesia. Yo soy pentecostés, yo soy bautista, yo soy adventista, yo soy presbiteriano y así sucesivamente. Yo soy católico, y la gente tiene más creencia y están más confiados en su religión que en Cristo mismo. Cuando el verdadero cristiano dicen, yo soy un pecador arrepentido, que he sido justificado y perdonado por la sangre de Cristo, y mi fe está en Él. Y si de algún movimiento religioso denominacional yo me categoro, en ninguno de ellos. Simplemente yo soy de Cristo porque fui comprado por su sangre. Esa es la posición, yo creo, que todo creyente debe de tener. Sí. Hay personas, hay creyentes, ¿no?, en la iglesia cristiana, hablando de los, como nos dice la iglesia católica, los protestantes o los hermanos separados, que no te paran, no te ponen un pie en una iglesia cristiana, en una iglesia católica, porque piensan como si se metieran a una sinagoga satánica. Hay personas que de veras
están en una posición así. No te ponen un pie dentro de una iglesia o de un templo, ¿verdad? Ya no de una iglesia, de un templo o de un lugar de estos que es testimonio de que es una iglesia católica ahí. Hay personas tan extremistas que no te ponen un pie en un lugar de esos. Sí. Hay otras personas católicos que no te ponen un pie en una iglesia denominacional, por ejemplo, en una iglesia pentecostés. No entran a ese lugar porque para ellos es como si pisaran terreno satánico. ¿Por qué? Porque en realidad ponen su fe en la religión y en la denominación que abrazan. Cuando estás verdaderamente en Cristo, mi hermano, cuando estás verdaderamente en Cristo, ¿sí? Tú puedes poner tus pies hasta dentro de un lugar de brujos, no para ir a consultarlos, pero eso no te va a quitar de la roca en la cual has confiado, en la cual estás, en la cual tienes tu esperanza, porque todas esas cosas no son nada. ¿Qué es en realidad el templo? Si el templo, en realidad el templo del Espíritu es nuestro cuerpo, y por eso aquí Pablo va a hablar acerca de esa verdad, glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Y a ver, vamos a ver cuánto tiempo tengo, si no lo dejamos para mañana, 37 minutos. Yo creo que lo vamos a dejar para mañana. Sí, porque ya no los quiero hacer tan largos los estudios. O como quieran, hermanos, si quieren, concluimos ahorita y comienzo otro separado, otro video para no queden tan largos. No, ya son las 7, ya mejor le paramos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Ayúdanos, bendito Dios. Yo te ruego, bendito Dios, que a toda persona que invoca tu nombre, Señor, nos afirmes, y yo también necesito ser afirmado, nos afirmes en la verdad absoluta de quién eres tú y de lo que tenemos en ti, Señor. Que nos guardes, Señor, de no ser arrastrados de todas estas artimañas que Satanás ha venido a meter y a poner y a establecer para la división del cuerpo de Cristo, para movernos en realidad de ese fundamento en el cual está edificada tu iglesia, o tú estás edificando tu iglesia. Y ese fundamento, ese cimiento, no es otra cosa más que la verdad absoluta de quién eres tú y de lo que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Vengo en breve, permítanme un ratito. Bueno, disculpen. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a descansar en la verdad absoluta de quién eres tú. Afirmar y edificar nuestras vidas, nuestra fe, nuestra esperanza en la verdad de quién eres tú y de lo que tenemos en ti, Señor. Guárdanos y líbranos de no descansar en la religión o la denominación que yo sigo, a donde yo me congrego. Padre, guárdanos. Levanta tu iglesia con poder, Padre, arrebátala de toda esa artimaña que Satanás ha venido a sembrando a través de la historia de la iglesia, Padre, tanta división. Tanta división, Señor, ayúdanos. Si vemos en el libro de los Hechos, bendito Dios,
Ahí vemos la esencia, la vida de la iglesia, el poder de la iglesia. El poder de la iglesia es para dar testimonio de que es verdad, que en ti hay perdón de pecados, que en ti hay esperanza de vida, que en ti hay esperanza de la resurrección de los muertos, que en ti hay vida eterna, Señor, delante de tu presencia, que en ti hay justificación, santificación para nuestras vidas, Señor, por tu obra y no por la de nosotros, por lo que tú hiciste, sino por lo que nosotros hagamos, Señor. Y caemos en tanto engaño denominacional y religioso, Padre. Costumbres y tradiciones de hombres, Señor, que apagan y opacan la verdad del Evangelio. Hemos sido llamados a reconocer la maldad de nuestras vidas, Señor, para recibir el perdón que nos has dado en Cristo, Señor. Y nos has mandado a predicar esa verdad, a hablar de esa verdad, a hacer testimonios, no solamente de palabras, pero de hechos con nuestra vida, vivir a la luz del Evangelio, Señor. Reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra maldad, refrenándolo para no menospreciar la sangre que fue derramada para darnos la entrada a la vida eterna, la entrada al reino de Dios, a tu reino, en tu presencia, por toda una eternidad, Padre. Ayúdanos. Es aplicable la palabra de esta epístola en nuestras vidas. Es aplicable en el día de hoy, a pesar de que ya casi 2000 años atrás se escribió. Y aún está al día, está al corriente, aún nos ministra, aún nos guía, aún nos puede llevar a afirmarnos en esa verdad de quién eres tú, en ese fundamento, en el único fundamento en el cual debemos de poner nuestra fe, nuestra esperanza y nuestras vidas, en el fundamento perfecto de quién eres tú y de lo que tenemos en ti, Señor. Quédate con tu iglesia, Padre, quédate con nosotros, guíanos, guárdanos y sácanos, Señor, si alguno de nosotros estamos atorados en una costumbre religiosa o denominacional que creemos más en eso que en ti, Padre, sácanos, arrebátanos de ahí y afírmanos con la luz del Evangelio. Afírmanos, Señor, en realidad, como tu iglesia, Padre, como tu iglesia. Ayúdanos, bendito Dios, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. A ver, ay Dios mío, voy a tener que ver los comentarios por acá. Ay Dios mío. Ay Dios mío, no los miro ahí, no sé qué le pasó. Pero acá los vamos a ver. Ay, 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 ay. Sí, amén. Ay, ya me dieron harta tarea, Jorge, Sofía, bendiciones. Sí, en el pueblo de Dios no debe de haber cizañas, pero sí hay. Gracias a Dios ahí la lleva Guillermo, ya le entiendo un poco mejor. Sigamos orando por él, es bueno, amén, Dios es bueno. Sí, amén, sí, andan haciendo esas cosas. Entonces no son justos, no son del pueblo de Dios, y sí, no le ha amanecido la luz del Evangelio, y sí, defienden mucho su religión, pero no se arrepienten. Sígale, amén. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre,
Guárdanos en tu nombre, Señor. Sí, amén. Vamos a orar por Guillermo y por, y por Mercedes y por mi familia en México. Que el Señor siga confortando los corazones de mi familia. Amén. Padre bendito, gracias, Señor. Mira, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios. Para ti no hay nada imposible, Padre. Tú puedes restaurar, Señor, a Guillermo. Si tú das la palabra, Señor. Si tú das la palabra, Señor, Él se levanta de esa situación. Él se afirma con el poder de tu palabra. Si tan solo das tú la palabra, Señor, de que sea sano, de que ese mal se vaya de su vida, Él se levanta, Señor, Él se goza, Él se levante para darte la gloria y la honra y la alabanza a ti, Señor, con poder. Sé con Él, bendito Dios. Levántalo, Padre. Te pedimos, Señor, también por su salvación, que el Evangelio resplandezca en su vida, Señor. Que resplandezca, Señor, bien, Señor, fuera de todo movimiento religioso denominacional. Que resplandezca, Señor, el amor de Cristo que ha tenido por Él, que dio su vida para perdonarle, que dio su vida, derramó su sangre para perdonarle y darle vida eterna, Señor. Que resplandezca esa verdad en su corazón, en su ser, en su vida. De la misma manera, Señor, que el Evangelio resplandezca con poder en la vida de Mercedes allá en España, Señor, y sea un pilar, sea una luz ahí en ese hogar para su pareja, para ese hogar donde vive ahí, con las personas que viven ahí con ella, Padre. Te pedimos, Señor, por la salvación de toda esa casa allá en España, Padre. Y sé, Señor, que Jorge y Sofía se unen, Señor, a esa petición y queremos un día gozarnos, Señor, que este insignificante siervo tuyo aquí delante, Señor, pudimos, Señor, juntamente con mis hermanos que se unen en la oración, pudimos mover el cielo y pudimos mover tu mano, Señor, en esas familias allá en España y donde quiera que nos escuchen, donde quiera que nos miren, Padre bendito. Gracias. Gracias, Señor. Quédate con Elmer, con Gonzalo, Señor. Quédate, Señor, con mi tía Eli allá en El Salvador, Padre, con mi suegra. Guárdalas, bendito Dios. Y con toda, Señor, con toda la gente que invoca tu nombre, bendito Dios, guárdanos en ti, Señor, porque son tiempos malos, son tiempos difíciles, Padre. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Bendiciones, gracias. Gracias por conectarse, bendiciones. No sé por qué no se activó acá en la computadora, perdón. No se activaron los comentarios. Ahorita que se refresque otra vez, yo creo que ya se abren. Quizás porque comenté acá al principio, antes de iniciar. Buenos días, Elmer. Bueno, nos vemos, nos despedimos. Hasta mañana, que Dios les bendiga. Vamos a estar aquí a esta misma hora y si Dios quiere, ¿no? Si Dios lo permite, a esta misma hora y por este canal. No se olviden de sintonizarnos, pero bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas y podamos permanecer firmes en ese fundamento de la verdad de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él, y hacer un lado toda costumbre religiosa y denominacional, la mera verdad, porque solamente daña al cuerpo de Cristo. Amén. Les amo en el amor de Cristo. Gracias, Jorge, Sofía, bendiciones. Saludos, amén, gracias, saludos en Cristo, dice Jorge y Sofía, bendiciones. Bueno,
Nos vemos, les amo en el amor de Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Bye. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra canto amén. A la orden del Señor respondo.